vía Zoom, y aquí en los estudios se encuentra su abogado constitucionalista, el doctor Luciano López. A ambos, muy buenos días. Salvador, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. Buenas noches. Muy buenas noches. Carlos, Muy buenas noches. Siempre agradecido por la oportunidad de conversar aquí en RPP. Un saludo también a Luciano que nos acompaña. Doctor Luciano López, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Salvador. Bueno, empiezo con usted, doctor López, porque sé que el día de hoy ustedes han enviado un escrito al Congreso de la República, específicamente al presidente Eduardo Salguana. ¿Qué es lo que usted solicita en este escrito? Que archiven la denuncia por dos poderosas razones. La primera, para reiterar inocencia. O sea, que durante todo el procedimiento no se le ha demostrado en realidad culpabilidad al doctor Salvador del Solar. Además de que desde el inicio esto es una cuestión inconstitucional porque se está trabajando sobre algo que ya fue juzgado y sentenciado por el Tribunal Constitucional en el año 2020, que dijo que todo fue absolutamente constitucional. Pero además, lo que ha ocurrido es, como es de público conocimiento, nosotros hemos dicho que esto está caduco desde el 30 de septiembre del 2024. Los señores han dicho que la caducidad se suspende, cosa que no es así. Pero aún si le damos el crédito de ese argumento, la famosa interrupción por el interregno, resulta, Carlos, y el público televidente, que venció el día de ayer, domingo 16 de marzo. O sea, ya supervenció incluso en el argumento de ellos. Por eso, el interregno, hay que explicarlo. Por el famoso interregno parlamentario. Es decir, ellos sostienen, es decir, estas fuerzas... Digo. El interregno es esa suspensión, claro, que ocurrió como consecuencia de la disolución del Congreso, y que en consecuencia lo que ellos sostienen es que durante ese tiempo, hasta que se eligió y entró en funciones un nuevo Congreso, lo que sostiene es que se suspendió el plazo de caducidad. Nosotros sostenemos que no, porque existen precedentes parlamentarios desde el año 2003, 2007, etcétera, que señalan que como es un plazo de caducidad no se interrumpe. Pero aún en ese argumento de estos grupos mayoritarios, el plazo venció el día de ayer. Entonces, ¿y ahora ya qué cosa hacemos? Por eso que hemos mandado una carta hoy al Parlamento. Salvador, ¿usted considera que esta carta enviada, este oficio al presidente del Congreso tendrá éxito, o para usted ya hay una consigna determinada de acusarlo e inhabilitarlo por 5 años? Lo que hemos visto hasta ahora, Carlos, es que no se ha escuchado en absoluto nuestros argumentos, que consideramos son de una enorme contundencia. Como decía Luciano, esto no tendría ni siquiera que haber comenzado. Sobre este asunto ya el Tribunal Constitucional se pronunció en enero de 2020 señalando que todo fue constitucional. Es decir, sobre el fondo del asunto ya quedó claro que esto fue constitucional. Nunca debió comenzar este proceso. No se escuchó ese argumento, que es el principal. Un argumento accesorio, si se quiere. Nosotros, Carlos, nos hemos presentado en cada citación que se nos ha dado. No hemos pedido una sola prórroga. Cada vez que se nos ha pedido que presentemos nuestros argumentos, hemos estado ahí. Nadie puede alegar que la caducidad es responsabilidad nuestra. Esa caducidad, de acuerdo a lo que señala el artículo 99 de la Constitución, que dice que a un exministro de Estado se le puede acusar ante el Congreso en un juicio político hasta que se cumplan 5 años de haber dejado el cargo. Como sabes, Carlos, como saben los televidentes, los oyentes, dejé el cargo el 30 de septiembre de 2019. Por lo tanto, el 30 de septiembre de 2024, esto caducó. Es un plazo de caducidad, lo recordaba Luciano, lo ha dicho la propia Comisión de Constitución del Congreso en 2007, dijo tajantemente, el plazo del artículo 99 es de caducidad, no de prescripción. ¿Qué quiere decir eso? Que no admite ninguna interrupción. Entonces, ya es cosa juzgada, nunca se debió comenzar y ya caducó, no debería ni siquiera seguir viéndose. Y como dice Luciano, y con eso termino esta primera intervención, incluso en la interpretación equivocada que sostienen en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la permanente, de que por haberse disuelto el Congreso y que regresó el 16 de marzo de 2020, incluso en ese caso, el día de ayer también caducó. Ok. Doctor, esto va a ir al Pleno. No todo hace suponer, doctor Salvador, que esto se va a aprobar, que al final usted va a ser inhabilitado y sancionado. En ese escenario, ¿qué es lo que van a plantear ustedes? Por ejemplo, ¿recurrirán al Poder Judicial, a la justicia internacional, doctor? A ver,
en principio, la carta invoca, Carlos, un precedente muy reciente aplicado por el propio presidente del Congreso, el doctor Salguana, o sea, de ahorita, que es el caso del excongresista Vieira. Roberto Vieira. Exacto, en el caso del congresista Vieira, ni siquiera el señor Salguana dispuso que se lea la acusación en el Pleno, porque a la hora que se fueron al Pleno, con el informe aprobado de la Comisión Permanente, o sea, igual que el caso de Salvador, y además también recordemos que Vieira también cesado el 30 de septiembre del 2019, o sea, es un caso idéntico. Y en ese caso, el señor Salguana ni siquiera dejó que el caso se lea siquiera la acusación, dispuso el archivo porque dijo, bueno, esto ya está caduco. Entonces nosotros le hemos puesto justamente sobre la mesa el mismo precedente. Esperamos que actúen, ojalá con arreglo al debido proceso, porque además ese es un proceso ¿y si no lo hacen así? Y si no lo hacen así, bueno, vamos a tener que recurrir a un amparo, porque no nos queda otra alternativa. ¿Amparo y también a la justicia internacional? Creo que primero es la justicia interna, porque al menos es lo que manda las normas nacionales, pero creo que definitivamente las irregularidades constantes desde el inicio del proceso, pese a todo nuestro ánimo colaborativo, y como lo ha mencionado Salvador, en ningún momento nosotros hemos entorpecido, claro, hace que nosotros tengamos que llevar este caso a la justicia constitucional, pero esperemos que el señor Salguana actúe consecuentemente como lo hizo en el caso del señor Vieira. Salvador, esta decisión del Pleno, que uno ya más o menos se la imagina, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Quieren en el Congreso retirar, anular a un posible rival en las próximas elecciones? ¿Cuál es el futuro político de Salvador de Solá, si es que lo hay? Yo coincido en lo que acaba de decir Luciano Carlos, en el sentido de que, habiendo un precedente tan nítido, tan claro y tan reciente, donde la presidencia del Congreso era ocupada por el mismo congresista, el congresista Salguana, que señaló que ni siquiera había que pasar a la votación del Pleno porque había que aplicar la caducidad, que resulta ser la misma fecha que la mía, pero que además ahora ha superado incluso la fecha de caducidad señalada por la Subcomisión de Acusaciones. Creo que hay que darle la oportunidad no solo al presidente del Congreso, sino al Congreso mismo y a los parlamentarios de que voten primero. Lo que hemos visto hasta acá es que una serie de argumentos absolutamente sólidos y contundentes han sido pasados por alto, no han sido escuchados. Así que no podemos descartar que, a pesar de la contundencia de estos argumentos, se vote por la inhabilitación. No lo podemos descartar. Y yendo a la segunda parte de tu pregunta, Carlos, creo que aquí ni siquiera estoy haciendo una interpretación, sino que, como todos los peruanos, como las peruanas, como la ciudadanía, vemos que el mío no es un caso aislado. Es decir, no estoy yo tomando una interpretación a partir de mi caso para hacer una generalización. Estamos viendo que al expresidente Sagasti, que en este mismo caso al expremier Vicente Ceballos, al expresidente Martín Vizcarra, que en otros casos al exministro José Elviche, al exministro Rubén Vargas, a la expremier Mirta Vázquez. Es decir, ¿qué cosa es lo que estamos viendo, peruanas y peruanos? Que hay una lista larga de personas a las que el Congreso las está sacando de carrera, ya sea que estén en carrera o quieran estarlo, o que no estemos en carrera ni querramos estarlo, como es mi caso. Yo lo he dicho muchas veces, estoy muy claro, mi destino no está en la política, mi futuro no está en la política. Yo no estoy defendiéndome aquí para poder postular. Estoy defendiéndome aquí porque actué conforme a derecho, porque tengo un nombre, porque lo defendí en mi accionar como ministro de Cultura y como premier. ¿No se han acercado y no es justo que se... ¿No se han acercado a usted, Salvador, para proponerle, no sé, postular al Senado, Cámara de Diputados, tener un futuro político? ¿No se han acercado a usted otros partidos políticos? Ningún acercamiento. Ningún acercamiento. Yo si creo ocurre, que ¿lo aceptaría? Hablamos de la caducidad. Han pasado 5 años en los que yo he dicho con total claridad y he actuado conforme a lo que dije. No voy a participar en política. Nadie se ha acercado. No voy a postular por ningún partido. Yo no estoy peleando aquí para una opción a postular, sino como tantos ciudadanos que tenemos derecho a defendernos. Y el riesgo que nos corremos, Carlos, es que no es que me inhabiliten a mí o inhabiliten a las personas que he mencionado nomás. Se está inhabilitando la democracia, se está inhabilitando al propio país, que no va a poder tener mejores opciones para elegir un nuevo parlamento. No lo digo por mí, lo digo mencionando a las personas cuyos nombres he pronunciado hace un momento y a otras personas. Eso es lo que vemos que está ocurriendo.
Permítame consultarle sobre otros temas, Salvador. En primer lugar, ¿cómo evalúa usted la gestión de la presidenta Dina Boluarte en medio de esta coyuntura que vivimos de inseguridad, de criminalidad, de extorsiones, de asesinatos, de atentados que nos hacen recordar años anteriores? ¿Cuál es su evaluación del gobierno de la presidenta Boluarte? Creo que es difícil, Carlos, hacer una evaluación sobre el gobierno de la actual presidenta sin referirse a la manera en la cual el Ejecutivo actúa junto con el Congreso. Es decir, no se trata del mismo partido solamente, hay partidos que teóricamente son de abierta oposición y sin embargo hay que ver no solo las iniciativas legislativas, sino cómo se ha comportado el Ejecutivo ante ellas y al mismo tiempo las votaciones en el Congreso. Creo que el momento que vivimos, Carlos, es responsabilidad conjunta de quienes mantienen este equilibrio entre legislativo y ejecutivo que no representa para nada ni el sentir de las mayorías de nuestro país ni de las urgencias, incluyendo, como dices tú, la de la seguridad. Usted habla de un cogobierno. Y yo no voy a utilizar un término que pueda ser discutido porque creo que eso da pie a que nos podamos ir por las ramas. Más allá de las etiquetas, creo que para todos los peruanos es absolutamente claro que hay una especie de equilibrio que tiene que ver con una serie de acuerdos que implican tanto al Ejecutivo como al Legislativo, y quienes estamos pagando las consecuencias somos todos los peruanos. Aquí no importa la ideología, no importa la tendencia política, si eres de izquierda, de derecha, de centro. La inseguridad, como mencionas, nos afecta a todos. La incompetencia en el gobierno nos afecta a todos. La falta de una relación directa con la prensa para responder y dar cuenta de lo que se hace o no se hace, nos afecta a todos. Entonces, las quejas son de todos los peruanos contra este equilibrio entre legislativo y ejecutivo. ¿Y usted considera que hay, lo ha dicho la presidenta de la República, una especie de intento de golpe blanco? Ese es el término que ha empleado ella contra su gestión gubernamental. Perdón. En absoluto, ¿no? Me parece, o sea, que es evidentemente falso. Creo que no hay ni siquiera que abundar. Es decir, hay que responder por la responsabilidad que se tiene. Hay que salir y responder y dar la cara y escuchar y tratar de hacer las cosas por el bien de los peruanos. No defenderse y atribuir la culpa a quienes no tienen esa responsabilidad en este momento y decir que hay una especie de golpe blando. No veo que lo haya, no lo veo por ningún lado. Creo que las cifras de las encuestas dicen con toda claridad cómo nos sentimos los peruanos con quienes hoy tienen una responsabilidad política. Y contentos no estamos, pero ni de lejos, ¿no? ¿Y cómo califica la gestión del premier Gustavo Adrianzén? ¿Cree que ya cumplió su ciclo? ¿Cree que debe la presidenta refrescar este gabinete? No me parece, Carlos, que los problemas que estamos atravesando sean simplemente de responsabilidades individuales. Creo que el problema que tenemos, triste, lamentablemente, es más profundo. Nada haría pensar que este Ejecutivo convocaría personas más capaces para llevar a cabo las responsabilidades que tienen. Ninguna responsabilidad es solamente de una persona o de un ministro. Creo que estamos ante algo más grande. Y regresando al caso que nos convoca, Carlos, me parece que las peruanas y los peruanos tenemos que reaccionar ante el hecho evidente que desde el Congreso se está buscando inhabilitar a una multiplicidad de personas que con independencia de sus tendencias políticas podrían ofrecer opciones diferentes. ¿Y cómo tendríamos que reaccionar? ¿Cómo tendría que reaccionar la población? Como tantas veces hemos reaccionado, con múltiples maneras de protestar. Marchas. Con hablar, las marchas es una posibilidad, pero no nos olvidemos que dentro de poco tiempo el poder es efímero. Quienes hoy están en el poder y se comportan como si fuera eterno, pierden de vista que pasa rápido. 5 años en la historia no son ni 15 minutos. Por eso es que hay que actuar con más responsabilidad. Una manera es protestar, pero la gran manera de protestar en democracia es eligiendo. Si nos quitan las opciones de elegir mejor, están inhabilitando la democracia. Entiendo. Doctor Luciano López, la presidenta se refirió nuevamente hoy al tema de la pena de muerte, ¿cierto? Estoy pensando, dice, en la pena de muerte. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree usted que es, digamos, una opción valedera o simplemente es alguna expresión populista de la jefa del Estado? Y la misma pregunta se la hago también a Salvador. Primero, doctor López. Bueno, es una expresión absolutamente populista e irresponsable, porque sobre esto se ha hablado
¿Ya cuántas veces? Creo que cada vez que los gobiernos, eso es solamente el caso de la señora Boluarte, ¿ah? Yo recuerdo el caso del propio Alberto Fujimori, recuerdo el caso del segundo gobierno de Alan García. Es decir, cada vez que los gobiernos han tenido una crisis, recurren a la figura populista de la pena de muerte, que no se puede implantar en el Perú porque requeriría una reforma constitucional. En el Perú nosotros nos adscribimos al sistema interamericano por una decisión del constituyente de 1979. Las cosas se deshacen como se hicieron. Entonces, tenemos un problema, primero jurídico, porque no es posible, es evidente una posición totalmente populista, y como bien ha señalado Salvador, en realidad esto es un problema básicamente sistémico que involucra al Ejecutivo y al Legislativo. Así que creo que en realidad los ciudadanos tenemos ojos para darnos cuenta, ¿no? Salvador, ¿qué opina usted? Yo añadiría que pensemos un momento qué implicaría adoptar la pena de muerte. Implicaría quitarle la vida a alguien que ya cometió una serie de crímenes. Lo que nosotros necesitamos es que se dejen de cometer los crímenes. Necesitamos una estrategia que trate de resolver la raíz del problema, no su fruto, no su consecuencia. Como dice Luciano, se ha hablado de esto muchas veces y todos sabemos que la solución a un problema de inseguridad no pasa por ese tipo de medidas. Se necesita que el Congreso no apruebe normas que impidan a las autoridades funcionar, que impida que se pueda detener cuando no hay una flagrancia evidente. Por eso, como dice Luciano, es sistémico y también implica el legislativo. Se necesita ser respetuosos de una estrategia desde el legislativo. Y se necesita personas competentes, especialistas que piensen en estrategias de muy corto, de mediano y de largo plazo, porque todos sabemos que esto no se va a resolver en 15 días, pero no se va a resolver ni siquiera en 5 años si no comenzamos con una estrategia que sea adecuada, ¿no? Salvador, una última pregunta de mi parte, por favor. Otro de los planteamientos hoy, lo hemos escuchado, ante la situación crítica que pasa este gobierno, es el adelanto de elecciones. ¿Usted apoyaría una propuesta así? Yo creo que hay que ser muy cuidadosos, con independencia de que estas propuestas puedan tener argumentos a favor o en contra. Creo que nos inclinan a pensar que la solución a todos nuestros problemas pasan por adoptar o no este tipo de medidas, la pena de muerte, el adelanto de elecciones. Quizá el adelanto de elecciones en su momento era lo que necesitábamos. Creo que en este momento los peruanos tenemos que pensar que no está tan lejos el momento en que tendremos que elegir nuevas autoridades y que en ese contexto, sin adelanto de elecciones, tenemos que resguardar el derecho a poder elegir mejor. Vuelvo a lo mismo, Carlos. Mi caso es un ejemplo más de cómo de manera arbitraria desde el Congreso se está buscando inhabilitar opciones para elegir mejor. No lo digo por mí, porque no voy a postular, pero lo digo por una cantidad de personas que han servido al país, que lo podrían servir bien y que no merecen ser descalificadas de manera tan arbitraria por este Congreso, que aparentemente está buscando no tener buena competencia en las siguientes elecciones. Muy bien. Señor Salvador del Solar, expremier, doctor Luciano López, abogado del señor del Solar, les agradecemos mucho a ustedes por estar con nosotros esta noche. Usted de manera virtual, Salvador, aquí presencial, el doctor López, en prueba de fuego, y veremos cómo se desarrollan los hechos en el Pleno. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, antes de ir a la pausa, señores.